el 3 de mayo del año en curso, tomé la decisión de separarme de hecho de su persona en virtud de la vida en común era insoportable. Sin embargo, pese a que, de conformidad con el artículo 283 del Código Civil, la citada persona tiene obligación de proporcionarme alimentos, dada mi calidad de cónyuge y apremiante necesidad de apoyo económico, derivada de mi actual carencia de bienes y situación de desempleo. No me va a desde la fecha
Por aparte dice el código que mientras se discute esa obligación de prestar alimentos, el juez debe fijar una pensión condicional, que es solo mientras dura la tramitación del proceso. Entonces la idea es que en el ejemplo este que nos están presentando, la señora de hambre, mientras se tramita el proceso, y durante todo este tiempo le esté pagando al señor una pensión alimenticia, que normalmente, y así debería ser, se pide la misma cantidad en concepto de pensión alimenticia que se pide como pensión alimenticia en la aplicación de fondo, porque no tendría sentido decir, por ejemplo, durante la tramitación del proceso puedo subsistir con 1.500 quetzales, pero después no quiero con 1.500. En el caso de los medios de prueba, en los documentales, en la B, que son ellos aportan copia simple de las denuncias ante la Policía Nacional Civil. En este caso, como hubo violencia intrafamiliar, ¿no habrá sido mejor las denuncias ante la Fiscalía de la Mujer, el Ministerio Público? ¿O está bien esto? Lo que pasa es que depende cómo lo hayan presentado, porque recuerden que las denuncias por violencia intrafamiliar se pueden presentar incluso en un juzgado popular. Entonces, en este caso, decidieron presentar con la Policía Nacional Civil, pero eso es lo que están presentando. Sea como sea, no tiene mucha relación con el caso, porque digamos, sea o no violento el señor, todos tienen la obligación de cumplir con una pensión alimenticia. Licenciado, en el caso de que el juez declarara que no procede el pago de alimentos, si hace que provisionalmente esa cantidad, la otra persona está obligada a cobrar. Sí, por eso dice la norma, la misma norma que se refiere a la pensión alimenticia provisional, dice sin perjuicio de la restitución si el demandado fuera absuelto. Un par de preguntas que ya son más sustanciales y fundamentales. Primero, el concepto de alimentos realmente es bastante amplio. En este caso, la demanda habla de telefonía, cable, internet. Yo como demandado, si quisiera reducir el monto que debo pagar, debería intentar probar que eso no es parte de los conceptos de alimentos en el caso de él. ¿O qué pasa ahí? Digamos, el concepto de alimentos habla respecto al modo de vida que ella tenía durante la relación. ¿Qué pasa si una persona intenta agregar otras cosas para aumentar la cuantía de la pensión? En este sentido, ¿qué hace primero el demandado para reducirla a lo que realmente era? Y por otra parte, si realmente fue una cantidad mayor a lo que creo que esa sería la pregunta en sí. ¿Cómo el demandado probaría que eso no forma parte de los elementos en caso del demandante? Pues mire, tendríamos que establecer, por ejemplo, desde cuándo se presta el servicio en ese lugar. Póngase, podría. Lo que pasa es que, como está planteado el caso, es muy difícil que lo logre rebajar. Incluso están pidiendo, en concepto de pensión alimenticia, más o menos la tercera parte de los ingresos del señor. O sea, es más que razonable. Lo más probable es que, así planteado, el juez accediera a esta pensión alimenticia. Pero supongamos que la situación estaba un poco más limitada y efectivamente en la casa de esta señora nunca hubo cable. Y ahora se le ocurre que quiere cable. Entonces, usted dentro de sus pruebas podría pedir que se le solicite un informe a la empresa que presta el servicio de cable para que indique cuándo se instaló el servicio en esa residencia. Entonces resulta que el servicio se instaló una semana antes de presentar la demanda. Pues entonces es razonable suponer que no era parte del estilo de vida de esta señora. Ahora una pregunta con respecto a en este memorial se apuntan los recibos que prueban las deudas que tienen para que Los gastos, más que los deudas. estos son una prueba todos ellos enlistados de esta manera o cada uno forma pues, debería estar en una literal Cada uno es un medio de prueba. pero son cada uno un literal distinto. Y por otra parte, usted ya lo había dicho, que era lo de cómo se hace la entrega mensual al alimentista o cómo se debe pedir en cuanto a las condiciones de trámite, porque se debe solicitar que digamos, el gerente de recursos humanos del lugar de trabajo del alimentante retenga la cantidad de la pensión. Y ahora, ¿cómo se solicita que se entregue al alimentista de esta manera? En este caso está bien, están pidiendo que con una simple presentación de su documento personal de identificación, ella llega a la empresa y se lo entrega.
Solo tengo más o menos que no se entiende después de lo que dice de 850 quetzales de lo del recibo de supermercado, que después aparece el número 8746 emitido por empresa eléctrica, pero no dice recibo, factura o qué es. Es que al inicio es como de facturas. Pero usted está hablando de... De los medios de prueba del D, después de los 850. de prueba de... Entonces dice... Que yo siento que no se para mucho de las facturas, sino que todos, lo mismo que decía el compañero ahí, que dice solo el número 8746, pero no dice recibo. Sí, lo que pasa es que dice facturas, dos puntos y todo lo que viene a continuación son facturas. Sí sería más apropiado. Sí, podemos estar en casa, porque vamos a tener que comer por esperar. Sí sería más apropiado que cada documento se identificara como una literal diferente. Es más ordenado. Y otra cosa, yo he visto que se puede solicitar también que se aperture una cuenta en la tesorería del organismo judicial. También se puede. Sí. Pero Lo que ¿qué pasa más es que para efectos míos como demandante es más complicado, porque ya me implica tener que hacer el trámite ante la tesorería del organismo judicial para comprar el dinero. Entonces, en este caso, que el señor tiene un trabajo fijo y que existe la posibilidad de que le retengan parte de su salario y me lo entreguen directamente, mucho más práctico. Licenciado, pero en ese caso, si yo voy a señalar al departamento que me ampara, es mejor poner al departamento y no a las personas, ¿verdad? Porque pueden despedir a las personas en cualquier momento. Así es. ¿Algo más? Ahorita vamos a llegar a eso. Estamos en los hechos. Numeral 7 de los hechos. Dice, ya me preguntaba por ahí si es necesario hacer referencia a las medidas precautorias en los hechos, no es necesario. Pero ya que estamos haciendo referencia, aquí en numeral 7 de los hechos dice que con las normas pide que con la medida precautoria se decrete el embargo del salario que percibe sobre la cantidad de 3.500 quetzales mensuales. Acá. Luego los documentos, para efectos de la individualización de los documentos, además de lo que ya dijimos que sería conveniente separar cada uno de estos documentos que estamos hablando aquí, no incluirlo todo en un solo apartado. Pues habría que pensar en incluir más datos que individualicen los documentos. Por ejemplo, en las facturas. Dice factura número tal, emitida por supermercado de la Torre, a nombre de fulana de tal, concepto de conversión por un de tal. Como mínimo llegaría hasta la fecha. Y lo mismo con todas las demás facturas que están por acá. Luego en las peticiones. Tenemos la petición de trámite número 3, que se queda con la respuesta y se necesita para su trámite a la presente de demanda. El verbo interponer no es lo más apropiado para hacer referencia a una demanda. Es correcto, por ejemplo, hacer referencia a la interposición de excepciones o la interposición de un recurso, pero en cuanto a la demanda no. Entonces, bastaría con que dijéramos que se necesita para su trámite a la presente demanda. Luego, la petición 5 de trámite, lo de la atención a la justicia profesional, dice que se fije la cantidad de 3.500 quetzales en concepto de atención alimenticia que el señor fulano deberá pagar a mi favor de forma mensual anticipada y sin necesidad de requerimiento alguno. Aquí tenemos un problemita de redacción y es el hecho de que se está haciendo referencia a la periodicidad, no en cuanto a para qué periodo van a servir esos 3.500 quetzales, sino cada cuánto tiempo que tiene que pagar los 3.500 quetzales mensuales, los 3.500 quetzales. Entonces,
Al final de cuentas, lo normal es que coincidan, pero digamos, teóricamente sería igual factible que yo pidiera que se fije una pensión alimenticia provisional de 3.500 quetzales mensuales y que esa pensión me la pague cada año el cartero pagador de esta empresa. Entonces, son dos cosas distintas. El periodo a que se refiere en la cantidad de dinero que la periodicidad con la que me van a hacer el pago. Para verlo más fácil, el ejemplo, olvidémonos de los alimentos y pensemos en intereses. Yo pido un préstamo en un banco, me dan el préstamo y la tasa de interés se fija en el 1% mensual, pero se establece que los intereses los tengo que pagar una vez cada año. ¿Sí? Entonces, ahí es distinto el hacer referencia a la periodicidad que sirve para hacer el cómputo de los intereses, que en este caso es el 1% mensual, a la periodicidad con la que tengo que pagar, que es anual. Entonces, si solo dijéramos en el contrato de mutuo eso, que la tasa de interés se establece en el 1%, que deberá hacer efectivo el señor fulano de tal anualmente en el mes de tal, nunca establecimos correctamente cuál es la tasa de interés, porque dijimos el 1%, pero no dijimos si es el 1% mensual, anual, diario, ¿ok? Entonces, más o menos lo mismo nos está pasando aquí. Solo estamos pidiendo que profesionalmente se fije la cantidad de 3.500 quetzales, pero no dice 3.500 quetzales para cuándo. Dicho como está aquí, podría ser 3.500 quetzales por todo el tiempo que cubre la demanda. Entonces, todo el tiempo que dure el proceso, ¿no? Entonces, tendríamos que cambiar el orden de la referencia esta a los meses. Entonces, podríamos decir que se fije la cantidad de 3.500 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia. Al momento de la forma de pago podríamos omitir lo de mensuales porque ahí se sobreentiende, o lo podríamos dejar, no importa, pero donde es importante que esté es justo a continuación de donde hace referencia a la cantidad. Entonces sería que se fije la cantidad de 3.500 quetzales mensuales en el concepto de pensión alimenticia. Pero si nos pusiéramos de forma mensual después, que de la forma mensual se podría entender que uno puede pagar cada año. No, porque ahí ya va implícito en el hecho de que los 3.500 quetzales son mensuales. Entonces, cuando usted diga que deberá pagar en forma anticipada y sin necesidad de requerimiento, estaría suficiente, o lo puede dejar otra vez mensual. Podría decir, se fije la cantidad de 3.500 quetzales mensuales en concepto de pensión alimenticia del señor fulano de tal, deberá pagar en favor de forma mensual. Ahí no redunda, porque son dos cosas que estamos haciendo referencia. Una es el cálculo y otra es la forma de pago. Sí que es necesario detallar los gastos en esta parte. ¿En qué parte? ¿Cómo se llama? Pensión alimenticia provisional. ¿Cómo así? En los que los gastos en los que va a incurrir y que van a sumar 3.500 quetzales. Pero usted está hablando de detallarlos aquí en la petición. En esta petición. No, en la petición No no. es necesario. Ahora, el detalle sí va en los hechos, como está aquí, que pagan 1.000 no sé cuánto de alquiler, no sé cuánto de cable, no sé cuánto de comida, etc. En los hechos sí, pero en la petición no. Luego la petición 7, que se ordena al señor fulano de tal y pago mi favor de las pensiones alimenticias que sean dejadas de entregar. Por el momento quedémonos con que eso no es una petición de trámite, es una petición de fondo y hay que hacer un par de ajustes. Ya vamos a ver en un momento cuáles, pero por el momento quedémonos en que esa no es una petición de trámite. Sigamos. Termina esto con las peticiones de trámite. Bueno, a continuación de esa 7 que estábamos viendo, está la 8, donde pide que se señale de hebra para la comparecencia de las partes a juicio oral. Y la 9, de qué pasaría si el demandado no comparece. Pero hace falta hacer referencia a las pruebas. Olvidémonos por un momento de que esto es un juicio oral, que estamos en un juicio ordinario. En las peticiones de trámite de un juicio ordinario, ¿qué referencias hacemos a las pruebas? Tengan por ofrecidas. Y aparte que
30 días. En este caso, ¿hay que ofrecer pruebas? Sí, de hecho las estamos ofreciendo. Entonces hace falta una petición en el sentido de que se tengan ofrecido los medios de prueba inmortalizados en el estado respectivo, igual que si fuera un juicio ordinario. Que es la petición. Perdón, entonces olvidémonos de esa. Hacen falta otro par de cosas con respecto a las pruebas. En un juicio ordinario, decíamos, pediríamos que oportunamente se habrá prueba del proceso por el plazo de 30 días. Obviamente sabemos que en el juicio oral no funciona de la misma forma, no existe un periodo de prueba propiamente dicho, no existe un plazo de prueba, sino lo que existe es una etapa de pruebas en la audiencia. Entonces, no se hace la petición de la misma forma, pero sí hay que hacer alguna referencia a la recepción de las pruebas. Sobre todo en este caso, se está ofreciendo dentro de los medios de prueba, se está ofreciendo la declaración de las partes. Precisamente el primer medio de prueba que se ofrece aquí es la declaración de las partes. Y en alguna de las peticiones de trámite por ahí se menciona que se pide que la plija que se está acompañando quede bajo reserva en la Secretaría del Tribunal. Entonces, eso de la plica, dijimos en su momento, efectivamente así se tiene que hacer en el juicio oral. Si yo, como demandante, quiero que eventualmente el demandado en un juicio oral preste declaración de las partes, en la propia demanda tengo que acompañar la plica para que la cosa pueda funcionar. Pero para que efectivamente pueda funcionar, la idea de que yo acompañe la plica a la demanda es que el juez, en la misma resolución en que le da trámite a esta demanda, cite al demandado para que en la misma primera audiencia preste declaración de las partes. ¿Por qué? Entonces, el juez tiene que notificar este señalamiento de audiencia al demandado. Entonces, por ser juicio oral, entre el emplazamiento y la audiencia, dice la ley, deben mediar por unos 3 días. Pero además, como todo va a estar contenido en la misma resolución, también se va a cumplir por lo que dice el Código Penal, creo que es en el artículo 131, en el sentido de que se va a estar citando a esta persona para que preste declaración de las partes contra la relación. Entonces tendríamos que pedir que se cite al demandado para que en la primera audiencia que se señale comparezca a prestar declaración de las partes. Y a lo demás de conformidad con el pliego de posiciones, etc. Incluso lo que se mencionaba en la primera petición, que decía que debiendo quedar bajo reserva de la Secretaría del Juzgado del Pliego de Posiciones Públicas se acompaña, sería más apropiado trasladarlo hasta esta petición. Entonces esa primera petición sería junto con esta o son dos distintas. ¿La que se acompaña la aplica con esta o son? Lo que pasa es que usted en la primera petición tiene, como el presente de memoria de documentos, dos puntos, inicia la formación del expediente respectivo. Eso lo podríamos dejar hasta ahí, la primera petición. Y entonces esta otra que estamos hablando de la declaración de las partes, habíamos dicho, necesita el demandado para que la primera audiencia que se señale que parezca prestar declaración de las partes. Y ahí podríamos agregar, de conformidad con el pliego de posiciones que implica acompañar, pues deberá quedar bajo reserva en la Secretaría del Tribunal y bajo procedimiento de que en caso de comparecencia será declarado preso sin parte. Y finalmente, siempre en el juicio oral, como una última petición, le incluimos la redacción que ustedes quieran, pero algo donde se solicite que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes. Y entonces ahí ya dejamos cubierto lo que sería el equivalente en un juicio ordinario que oportunamente se aprobó el proceso. Sería que oportunamente se reciban los medios de prueba ofrecidos por las partes.
Esa sería la última del trámite. Luego ya nos vamos a la petición de fondo. Entonces decíamos, aquí se pide que se declare con lugar la demanda, está bien, y luego dice como consecuencia se condena al señor fulano de tal al pago de tal cosa. En realidad no es que esté mal, porque efectivamente esta es una pretensión de condena, pero siendo un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, lo más apropiado sería pedir que se fije en 3.500 quetzales mensuales, habría que hacer el mismo cambio que se hizo con la pensión alimenticia provisional. Entonces, que se fije en 3.500 quetzales mensuales la pensión alimenticia. Que el señor fulano de tal deberá pagar a mi favor o a favor de la señora fulana de tal. Y ya se podría dejar el resto que tiene aquí, que deberá ser pagado de forma mensual en las clases sin necesidad de cobro por reglamento alguno. Y luego aquí a continuación de esta, como una tercera petición, ya trasladaríamos lo que habíamos dicho, que esta como petición 7 de trámite, que no es una petición de trámite, sino es una petición de fondo. Las peticiones de pagar. Entonces podríamos poner a continuación 3, que se condene el señor fulano de tal al pago de las pensiones alimenticias que hubiera dejado de pagar. ¿Estamos algo más con este trabajo? Lo que provisionalmente solicitamos en este momento, la provisional, debe ser igual a la que nosotros queremos que sí. Era lo que decía, que nada obliga a que sea igual, más que una cuestión de lógica, porque digamos, no tendría algún sentido que usted pida más o que pida menos pensión alimenticia provisional de lo que está solicitando en su petición de fondo. Se supone que usted está solicitando lo que efectivamente necesita. Entonces, si eso es lo que necesita, es tanto lo que va a necesitar que el juez diga su sentencia como lo que va a necesitar de aquí hasta el momento que Usted dijo que no era muy necesario ponerlo en las denuncias, pero entonces hubiera sido completamente válido no presentar absolutamente las pruebas de las denuncias, porque lo que se pretendía era como demostrar por qué era que no estaban. Lo que pasa es que eso seguramente lo tomaron el ejemplo de un caso de la vida real. Lo que pasa es que no digo que sea malo ni que sea bueno, simplemente digo que sí pasa. Muchas veces en familia se trata de como de incidir en el ánimo del juez, como para mostrarle al juez que esta no es una buena persona, digamos. Esa es la intención de haber mencionado esto en la demanda. Porque como le digo, el señor puede ser la persona más pacífica del mundo, o puede ser la persona más violenta del mundo, que igual tiene una obligación de cumplir con una pensión alimenticia siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la ley. Entonces, distinto por supuesto sería el caso de que esto no fuera una demanda de fijación de pensión alimenticia, sino fuera una demanda de divorcio y que esa fuera la causa de divorcio. Pero para efectos de la fijación de la pensión alimenticia, eso no tiene absolutamente relación. Pero en los hechos sí está bien que se haya puesto que... O sea, a lo que voy ahora es que incluso podría no mencionarlo en los hechos. Pero si lo quiere mencionar en los hechos, pues también acompaña con un medio de prueba. Pero ¿desde qué momento la cónyuge tendría derecho a permanecer alimentos? Desde que se casó. Desde que se casó.
Pero, Saliendo de la ceremonia, podría ir a presentar la ok, y si en dado caso ellos vivieran juntos, todavía estarían viviendo juntos, no sería bueno como solicitar como medio de plata, es un reconocimiento judicial. No importa, no importa, porque igual viviendo juntos sigue existiendo la obligación de cumplir con la pensión alimenticia. Yo de hecho en alguna oportunidad vi una demanda en donde no existía propiamente un pleito entre los cónyuges y ellos vivían juntos. Sino que lo que ocurría es que el señor se aparecía un mes porque aquí hay 1000 quetzales, se apareció otro mes, aquí hay 5000, otro mes, aquí hay 500. Entonces lo que la señora quería era pues más o menos tener una estabilidad de saber cuánto le iban a pagar el pensión alimenticia mensual. Por eso ellos vivían juntos. ¿Qué más? Ah, no, los señores estaban casados. No, no, pero cuando es un derecho, como en este caso, no tienen que tenerse declarado un derecho. Pero ellos están casados. Pero se separaron de hecho. ¿Están casados? No, separados de hecho. Contraje matrimonio con los que fueron natal. Si fueron bien de hecho, tienen que estar declarados. Sí, tienen que estar declarados. Sí. Yo solo tengo un poquito de duda nada más con el tema de lo que nos explicó de no es lo mismo el periodo al centro, ¿verdad? Entonces, o sea, no sé si como pudiera volver a explicar otra vez, pero rapidito así, eso porque no me quedó claro, no podía comprender. Mire, pues, ¿qué le impide a usted, en vez de pedir que la pensión alimenticia sea mensual, qué le impide a usted pedir que la pensión alimenticia sea anual? ¿Qué me impide? ¿Sí? ¿Hay alguna razón por la que no lo pueda pedir? ¿Hay alguna razón por la que usted no pueda pedir que la pensión sea quincenal? Por el señor le pagan quincenalmente su sueldo y sería más caro que pedir la pensión alimenticia como quincenal. ¿Hay algo que se le impide? Entonces, si yo pido 3.500 quetzales de pensión alimenticia, tengo que especificar a qué periodo corresponde eso. Supóngase, a mí se me ocurre pedir la quincenal y esos 3.500 quetzales son por una quincena, no por un mes. Pero yo quiero que el juez me fije 3.500 quetzales de pensión alimenticia quincenal, pero quiero que me los paguen cada mes. De tal manera que se junten 2 quincenas y cada mes me paguen los 2 quincenas. Puedo hacerlo, no hay una razón por la que no lo pueda hacer. Nadie lo hace, todo el mundo lo pide mensual, de acuerdo. Pero no hay una razón por la que no se puede hacer. Entonces, como vamos a lo que hemos dicho siempre, las peticiones con claridad y precisión, si yo pido 3.500 quetzales de pensión, tengo que decir a qué periodo corresponden esos 3.500. Y su forma de pago. Incluso por eso de 1.500 quetzales mensuales y que me los paguen cada 3 meses. Sí. Podría ser. Creo que no va a pedir eso. No, nadie lo va a pedir. De hecho, todas esas empresas y compañías donde el trabajador tiene horas extraordinarias de trabajo, se pueden preguntar aquí las tareas extraordinarias, cualquier otro tipo de bonos de utilidad adicionales fuera del salario mensual. Porque al final no se reportaría como salario, ¿no? Pero es una cantidad que va a variar. Se puede colocar alguna posición en la que se solicite el 50% de cualquier otra bonificación mayor que pueda recibir. Lo podría pedir, pero yo veo un poco difícil que se conceda. Porque la idea es precisamente de esta demanda, es tener ya la certeza de cuánto es lo que esa persona tiene que pagar. Sobre todo, que supongamos que usted lo pide de esa forma y supongamos que el juez accede a aplicarla de esa forma. Luego supongamos también que el demandado incumple con el pago de esa pensión. Ejecutar el servicio porque no tiene una cantidad determinada, ni siquiera una noticia mensual. Bueno, si no hay más dudas, veamos el de la rendición de cuentas. Se empiezan a repartir los Sí,
para recibir notificaciones y contrato profesional de las abogadas subsiguientes, ubicado en la Quinta Avenida 3-15 de la zona 10 de la ciudad de Guatemala, edificios manantiales, nivel 9, oficina 912. Comparezco con el objeto de promover en la vida del tribunal demanda de rendición de cuentas en contra de la señora Ana Sofía Méndez Cuellar, quien puede ser notificada en su lugar de residencia ubicada en la quinta calle B, 353, de la zona 14, condominio Villaflor, municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de justificar la presente demanda basado en pretensión en los siguientes hechos. Primero, título para solicitar la rendición de cuentas. Con la señora Ana Sofía Méndez Cuellar tenemos su propiedad de un inmueble urbano inscrito en el registro de la propiedad con el número 3090, folio 200, libro 500, Guatemala, 19, se trata de libros varios locales comerciales ubicados en la 13 Avenida 20-18 de la zona 15 de la ciudad capital y que actualmente está dado en arrendamiento a Banco Internacional Sociedad Anónima, Restaurante Las Terrazas Sociedad Anónima y a Librería Progreso Sociedad Anónima. La copropiedad de dicho lugar se estableció desde el 20 de enero del año 2016 por medio de la escritura pública número 600 que en esta ciudad autorizó la notaria María Andrea Pineda Ruiz en fecha 5 de enero del año 2016. Segundo, de la rendición de cuentas. Dentro del contrato de copropiedad celebrado con la señora Ana Sofía Méndez Cuellar se estableció en el show Sutra Villesima la obligación de rendir cuentas en caso de que alguno de los copropietarios utilizara el inmueble para su beneficio. Tal cláusula menciona lo siguiente: y que cualquiera de las partes que se vieron acuerdo voluntarios con el sea arrendamiento, habitación o cualquier otro, estará obligado a rendir cuentas de lo que percibe en forma mensual. Ahora bien, en el contrato de copropiedad celebrado también se estableció la obligación de dividir las ganancias percibidas por los negocios realizados por alguna de las partes, en tal sentido que la cláusula 21ª establece lo siguiente: 21ª, de la totalidad de las ganancias percibidas, de la parte que esté efectuando negocios con otras, deberá entregar la mitad de lo percibido a efecto de hacer efecto del derecho de la propiedad correspondiente. Desde la celebración del contrato, con fecha 5 de enero de 2016, la obra demandada, Ana Sofía Méndez Cuellar, ha administrado y explotado dicho inmueble para su beneficio personal, sin que a la fecha haya participado o rendido cuentas de los ingresos que ha percibido, habiendo suscrito contratos de arrendamiento con las entidades Banco Internacional Sociedad Anónima, Restaurante Las Terrazas Sociedad Anónima y Librería Progreso Sociedad Anónima, sin haberme entregado la parte económica que me corresponde al ser efectivo mi derecho de propietario. Como consecuencia de dichos arrendamientos con las entidades Banco Internacional Sociedad Anónima, Restaurante Las Terrazas Sociedad Anónima y la Librería Progreso Sociedad Anónima, la demandada desde su inicio comenzó a percibir la cantidad de 25.000 quetzales exactos mensuales, es decir, que hasta el mes de septiembre del presente año la demandada estuvo percibiendo una cantidad de 225.000 quetzales exactos, de los cuales no tuve conocimiento. Tercero, rubros sobre los cuales deberá rendir la rendición de cuentas la demandada. A. Detalle de los ingresos obtenidos del contrato de arrendamiento con la entidad Banco Internacional Sociedad Anónima. B. Detalles sobre los ingresos obtenidos del contrato de arrendamiento del inmueble con la entidad Restaurantes Las Terrazas Sociedad Anónima. C. Detalles sobre todos los ingresos obtenidos del contrato de arrendamiento del inmueble con la entidad Librería Progreso Sociedad Anónima. D. No solicito la rendición de cuentas en cuanto a los rubros de gastos y mantenimientos y mejoras realizados en el inmueble. En todos los rubros mencionados, la señora Ana Sofía Méndez Cuellar deberá presentar la documentación contable necesaria y fehaciente que acredite todas las ganancias obtenidas y gastos efectuados desde el 5 de enero del año 2016. Por lo que en base a lo anterior promueve la vía del juicio oral demanda de rendición de cuentas en contra de la señora Ana Sofía Méndez Cuellar a efecto de que se me rindan cuentas por la totalidad de los ingresos percibidos desde el mes de enero hasta el mes de septiembre del año 2016, cantidad de dinero que asciende a 225.000 quetzales exactos, correspondiéndome la mitad del total equivalente a 112.500 quetzales exactos, adicionando 12.500 quetzales por cada mes vencido durante el diligenciamiento del proceso, más el pago de daños y perjuicios y
y el pago de las cuotas procesales. Fundamento de derecho, No. medios de prueba. Declaración de parte, que la demandada deberá prestar en forma personal y no por medio apoderado en la audiencia que el tribunal le fije para el efecto, con base en las posiciones que implica acompañaré oportunamente en el momento que se señale en la audiencia correspondiente. B. Declaración de testigos, cuyos nombres, así como datos de identificación personal, presentaré en el momento procesal oportuno. C. Documentos. Los que presentaré en su oportunidad son los siguientes. 1. Testimonio en la escritura pública número 600, que en esta ciudad autorizó la notaria María Andrea Pineda Ruiz en fecha 5 de enero del año 2016, en donde se hace efectivo y auténtico el contrato de copropiedad celebrado entre la demandada y mi persona. 2. 3 cartas de fecha 10 de febrero de 2016, 4 de marzo de 2016 y 20 de septiembre de 2016, respectivamente, en donde constan los requerimientos hechos por mi persona a la señora Ana Sofía Méndez Cuellar para que rindiera las cuentas respectivas del mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre del año en curso. 3. Testimonio en la escritura pública número 700, autorizado por la notaria María Andrea Pineda Ruiz en la ciudad de Guatemala con fecha 8 de enero del año 2016, que contiene el contrato de arrendamiento celebrado entre la entidad Banco Internacional Sociedad Anónima y la señora Ana Sofía Méndez Cuellar. 4. Testimonio en la escritura pública número 64, autorizada por la notaria Jennifer Vanessa de Cis Martínez en la ciudad de Guatemala con fecha 10 de enero del año 2016, que contiene el contrato de arrendamiento celebrado entre la entidad Restaurante Las Perlas Sociedad Anónima y la señora Ana Sofía Méndez Cuellar. 5. Testimonio en la escritura pública número 23, autorizado por el notario Luis Fernando Paz Guevara en la ciudad de Guatemala en fecha 12 de enero del año 2016, que contiene el contrato de arrendamiento celebrado entre la entidad Iberia Proyecto Sociedad Anónima y la señora Ana Sofía Méndez Cuellar. De presunciones legales humanas de los hechos probados de peticiones de trámite. 1. Que con el presente memorial y documentos adjuntos inicie la formación del expediente respectivo. 2. Que se tome nota de que actúo bajo la dirección y procuración de las abogadas que me auxilian, quienes podrán actuar de forma conjunta o separada indistintamente, así como el lugar señalado para recibir notificaciones. 3. Que en la vía del juicio oral se admita para su trámite la presente demanda de rendición de cuentas promovida por el señor Luis Antonio Villena Pérez en contra de la señora Ana Sofía Méndez Cuellar. 4. Que se tome nota del lugar señalado para notificar a la demandada. 5. Que se tengan por presentados y ofrecidos los medios de prueba individualizados en el apartado correspondiente. 6. Que se señale día y hora para que las partes comparezcan al juicio oral con sus respectivos medios de prueba, bajo el procedimiento de que se declarará la rebeldía de quien no compareciera. 7. Que se cita a la demandada con la antelación debida a efecto que en la misma audiencia preste declaración de parte en forma personal y no por medio apoderado, bajo procedimiento de que si no comparece será declarada confesa en las posiciones. 8. Que con base en la documentación acompañada se declare provisionalmente la obligación de la demandada de rendir cuentas, previniéndola cumplir con esta obligación en la primera audiencia que se señale, bajo procedimiento de tener por cierta las afirmaciones del actor y de condenarla en los daños y perjuicios que prudencialmente fije el juez. Medidas precautorias. Precautoriamente se dictan las siguientes medidas precautorias a efecto de que se cumpla con la obligación captada. A. Embargo de cuentas bancarias que la demandada tenga en los distintos ramos del sistema. En sus cuentas tanto... de fondo. Que al dictar sentencia que el derecho corresponde se declara. A. Por lugar la presente demanda de rendición de cuentas promovido en la vía de juicio oral por el señor Luis Antonio Villena Pérez en contra de la señora Ana Sofía Méndez Cuellar. Y, en consecuencia, y según el caso, si se comprobaran las cuentas que la demandada requiere o si se declarara la rebeldía, se le condena a la demandada el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente fijará el juez, tomando como base la afirmación del actor. C. Se condena a la demandada a los intereses legales que resulten de las cosas procesales causadas. D. Que se fije el plazo de 5 días para hacer efectivo el pago que resultare condenado. Mi petición. ¿Dudas, comentarios del trabajo? Yo tengo una duda cuando dicen los medios de prueba, no entendí muy bien si se acompañará o se acompañan los documentos, no sé. ¿Qué está hablando de la petición? De los documentos, no, de los documentos.
los que presentarán su oportunidad. Y los siguientes. Siguientes. No entendí si se presentarán o quizás Todos estos que están mencionando aquí, deben ser. supuestamente ya los están acompañando. Ahora dice, además de todos estos, solo que lo está redactando al revés, pero lo que está diciendo aquí es, además de todos estos que le menciono a continuación, algunos otros que voy a presentar en su oportunidad. Eso no se hace. Eso no se hace porque al incluir esta parte que dice, los que presentaré en su oportunidad, ya se perdió la claridad y precisión en el ofrecimiento de los medios de prueba. Entonces, la idea de individualizarlos es precisamente eso. Por ejemplo, lo que dice el artículo 106 del Código. El artículo 106 del Código dice: en la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos, las pruebas que van a remitirse. Entonces, las pruebas deben ser establecidas con claridad y precisión, sobre todos los documentos, por lo que viene a continuación en el 107. Entonces, usted desde su demanda tiene que considerar cuáles son todos los medios de prueba que necesita, todos los documentos, mejor dicho, que necesita para fundamentar, para comprobarle al juez que efectivamente ocurrieron los hechos que estén buscando en su demanda. De esos, puede usted tener distintas categorías de documentos, refiriéndome con eso a si los tiene a su disposición o no, quién los tiene. Entonces usted podría decir documentos 1, 2, 3. Los documentos individualizados en numerales 1, 2 y 3 los acompaña el presente memorial. 4, 5. Los documentos individualizados en numerales 4 y 5 los presentaré en su oportunidad y todo no tenerlos a mi disposición en este momento porque estoy tramitando las certificaciones en el registro de la propiedad. 6. Individualiza otro documento. Este documento se encuentra en poder del adversario, porque oportunamente deberá requerirse su entrega conforme con los artículos tales del Código. 8. Tal documento. Este documento se encuentra en poder del adversario fulano de tal, porque oportunamente deberá requerirse su entrega conforme con los artículos tales del Código. Y así irnos separando. Eso es perfectamente admisible. Lo que sí no es admisible es como dejar abierto ahí cualquier otra cosa que se me ocurra después. Eso no puede dar problemas con una excepción previa de demanda de cosas. En ese caso, de que si nos tiene el poder del adversario, sería empiezo con 1, 2 y en el tercero pondría el numeral tal, está en poder del adversario, o lo pongo, ¿en qué parte iría eso? O sea, siguiente a los documentos o al final. No es tan necesario que vaya en alguna parte específica siempre que se entienda aquí cuáles son los documentos que según usted están en poder del adversario. Entonces usted podría decir, por ejemplo, hacer su numeración 1, 2 y 3 y después del 3 incluye un párrafo que diga que los documentos de los indicados en los numerales 1, 2 y 3 están en poder del adversario, etc. O al revés, podría incluir documentos en poder del adversario los siguientes: 1, tal cosa, 2, tal cosa, 3 cosas. Uno, en el apartado de prueba donde dice declaración de las partes, que la demandada deberá estar en forma personal y no puede apoderado de la audiencia que el tribunal jurídico para el efecto con base en las peticiones que implica acompañar oportunamente. Pero en la petición está diciendo de que en la siguiente audiencia es declaración de parte, no deberá dar la finca en la misma demanda. Sí, el ofrecimiento está mal, está bien como se plantea en la petición. Y el ofrecimiento aquí lo hicieron como que se fuera un proceso escrito. Y no sé si tal vez yo confundo, no entiendo bien, pero lo que se pide en la rendición de cuentas es de que en efecto se rindan las cuentas de lo que se está pidiendo y que si en dado caso se hicieron malas cuentas, se caen los daños y perjuicios. No, creo que aquí tal vez se están equivocando un poco, porque se están pidiendo que se den las cuentas y que de esas cuentas se paguen, y aparte están pidiendo los daños y perjuicios que en ningún momento se establecen y que en las peticiones tampoco se establece así de manera como específica. Entonces no sé si está bien o si es lo mismo. Digamos que se haga el pago no está de más, porque el código cuando
formula que podría condenar la sentencia, dice la aprobación de las cuentas, y lo siguiente que dice es la condena al pago del saldo que recibe de las mismas. O sea, sus 12.500 quetzales de los 25.000 que se reciben cada año, perfectamente lo puede pedir, y sería como la idea primordial, así como está planteado este juicio. Mire, nada me interesa que me digas si estoy recibiendo 25.000 quetzales, sobre todo porque ya sé, porque tengo copia de los contratos de arrendamiento. Entonces me interesa que me den mis 12.500. Eso sí se puede pedir. Ahora, pedir daños y perjuicios lo tendríamos que encajar en alguno de los supuestos que establece el juicio de ejecución de cuentas, es decir, para el caso de rebeldía de rendir cuentas o para el caso de improbación de las cuentas. Entonces, en esos casos, pues se puede condenar al pago de los perjuicios. Pues no se tiene que especificar desde el principio. Así como nos han enseñado en el juicio ordinario, por qué se originaron los daños, por qué se originaron los perjuicios, cuánto es la cantidad que hace pagar a la persona. Ajá. Lo que pasa es que aquí hay dos cosas. Primero, los daños y perjuicios, esos que menciona el código de esa forma, cuando dice que puede poner al pago de daños y perjuicios en caso de incumplimiento de la obligación provisional de rendir cuentas, y cuando dice que puede haber una condena al pago de daños y perjuicios en caso de improbación de las cuentas, en realidad ahí lo que está estableciendo el código es una sanción por una actitud desleal hacia la otra parte, porque en realidad si en este caso el demandado cumple o no con esa obligación provisional de rendir cuentas, es muy poco probable que me llegue a acusar algún daño o perjuicio, pero pues de todo modo quiere condenar. Entonces por eso es que el código, cuando se refiere a los daños y perjuicios en esos dos casos, dice que los fija prudencialmente el juez. Entonces es una pura sanción que el juez, atendiendo a la importancia del asunto y cuánto sea el monto de las cuentas que están involucradas, etc., va a poder fijar. Si excepcionalmente a usted de verdad le causar daños y perjuicios de esta actitud del demandado, pues sí tendría que hacer poder aquí en la demanda, si no es suficiente con la sanción. Y el otro tema es que lo que sí estaría de más aquí entonces es en la parte final de los hechos, cuando dice tantos quetzales más el pago de daños y perjuicios, porque en este momento no sabemos si el demandado va a cumplir o no con esa obligación provisional de rendir cuentas, y tampoco sabemos si él le va a improbar las cuentas como para que llegue a existir la obligación de pagar los perjuicios. Pero si lo fundamental en el hecho de que mi local está siendo utilizado, correspondería aproximadamente a 12.000 quetzales, yo podría reinvertir etc. O sea, creo que los dos se podrían pedir allí. No, lo que sí puede pedir son los intereses. Porque se recuerda que dijimos que hay tres categorías de verdaderos daños y perjuicios que menciona la norma. Entonces todos menciona con el nombre de daños y perjuicios. Por no rendir las cuentas en la primera audiencia o por rendirlas y que luego el juez se las impruebe. Eso es muy poco probable que de verdad le cause usted daños y perjuicios, pero como una sanción la ley establece esa condena. Ahora, dentro de otras cosas que a que el juez puede condenar al demandado es al pago de intereses legales. Entonces ahí sí podría usted desde ya hacer una mención en el sentido de esto que usted está diciendo, y que como estoy pidiendo que condenen a este demandado a pagar esos 12.500 que ha recibido cada mes, lo condenen al pago de los intereses legales o las acciones. Veamos entonces algún numeral 3 de los hechos dice de la rendición de cuentas. Entre el contrato de propiedad celebrado por el primer programa se establece la cláusula octava de rendición de cuentas en caso que alguno de los propietarios utilizara el inmueble para su beneficio, dice acá. Para empezar, no es eso lo que dice a continuación el contrato, y en realidad no se trata de que esta señora haya hecho una utilización del inmueble para su beneficio, sino que administrando el bien que es propiedad de ambos, se logró el contrato de arrendamiento y recibió ese dinero, pero no es para su beneficio, porque si hubiera sido para su beneficio, si se le hubiera permitido a la señora utilizar la totalidad del bien para su beneficio, no tendría que estar pidiendo con el ritmo. Entonces aquí lo que ocurrió es que administrando el bien
parte final de esa misma página dice: la totalidad de ganancias percibidas, la parte que está efectuando negocios con otras deberá entregar la mitad de lo percibido a efecto de hacer efectivo el derecho de propiedad correspondiente. Eso supuestamente sería un defecto del contrato, porque teóricamente lo que está haciendo es copiar la parte, la cláusula esta del contrato. Pero aquí habría un problema con el contrato, porque lo dice aquí: deberá entregar la mitad de lo percibido, lo dice aquí. Luego dice en la parte final de ese numeral 2 de los hechos, dice: la demandada de su inicio comenzó a percibir la cantidad de 25.000 quetzales exactos mensuales, es decir, que hasta el mes de septiembre del presente año la demandada estuvo percibiendo la cantidad de 25.000 quetzales. Exacto, ahí ha percibido, percibió, etc. Porque estuvo percibiendo hace referencia a una periodicidad. Entonces ya existiría una contradicción entre ambas cosas, porque primero estoy diciendo que estuvo percibiendo 25.000 quetzales mensuales y luego digo que estuvo percibiendo 225.000 quetzales. Entonces ha percibido, quedaría bien. Luego en esa misma parte hace falta un poco más de precisión, porque como vemos más adelante en las pruebas, este demandante ya tiene copia de los contratos de arrendamiento. Entonces, eso quiere decir que sabe que de estos 25.000 quetzales, del arrendamiento como tal son 5.000, del arrendamiento como el otro son 10.000, del arrendamiento como el otro tanto. Entonces, habría que profundizar un poco más en eso y hacer un poco más de detalle en la mención de los hechos de dónde salen estos 25.000 quetzales mensuales. Luego, cuestión de nombre de los medios de prueba. El primero que está aquí dice declaración de partes, sería declaración de las partes. Lo que ya mencionaba alguien por ahí con de la declaración de las partes, que no es pliego de posiciones que implica acompañar oportunamente, sino es el que ya tengo que estar acompañando aquí. De la misma forma dice declaración de testigos cuyos nombres es como datos de identificación personal presentaré en el momento procesal oportuno. Siguiendo lo que dice el Código Constitucional, que dice que las partes deben comparecer a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba, lo más recomendable es que en una demanda de juicio oral no se deje de esta forma, que después voy a decir quiénes son los testigos, sino de una vez indique quiénes son. Idealmente, incluso presentar aquí en esta demanda el interrogatorio y además velar porque esos testigos lleguen a la audiencia el día que se den el juez. Luego a esta demanda también le haría falta la misma petición que le agregamos a la otra, una petición final de trámite donde se pida que efectivamente se retiren los medios de prueba ofrecidos por las partes. Esta sí tiene la declaración de las partes. Dice la 7, que se cite a la demandada con la declaración de vida, de efecto que la misma audiencia por esta declaración de parte, como personal y un medio apoderado, si no comparece será declarada por la justicia. Perfecto. Pero si le hace falta la otra, efectivamente se reciben las pruebas por las partes. Luego pero pues no hay que hacer referencia a la declaración de testigos individualmente. No es necesario que esa quedaría con. Lo que pasa es que con la declaración de las partes sí necesito que el juez me la señale desde la primera audiencia para que se cumpla con aquello que me dieron los días. El testigo de parte queda cubierta con la luego la petición de fondo dice que al dictar sentencia que el derecho corresponde se declara. Controlar la demanda, perfecto. Pero luego dice, en consecuencia, según el caso, si se improbaran las cuentas que la demandada requiere o si se declarara la rebeldía, se le condena a la demandada al pago de los daños y perjuicios potencialmente que cada juez, pero no como base a las afirmaciones del autor. Aquí, para empezar, dice que si se improbaran las cuentas o si se declarara la rebeldía. Los daños y perjuicios no es porque se declara la rebeldía. La norma dice que los daños y perjuicios son por la rebeldía de cuentas, como estimo. Una cosa es la rebeldía entendida como que no contesté la demanda y se continúa el juicio de rebeldía, y otra cosa es el incumplimiento de la obligación provisional de cualquier juez.
cuentas. Es por esta última que se condena al pago de daños y perjuicios. Pero la petición de fondo en general está incompleta. No cubre todas las posibilidades de qué podría pasar en esta sentencia. Porque, por ejemplo, dice, en consecuencia, según el caso, si se probaran las cuentas tal costo. Pero ¿qué pasa si este presenta unas cuentas que son acordes a los hechos, acordes a la realidad? Y por lo tanto, lo razonable fuera que el juez apruebe esas cuentas. Eso lo está viendo aquí. Luego dice, se condene a la demandada de los intereses legales que resulten. Sería el pago de los intereses legales que resulten y de las costas procesales causadas. Pero el pago de los intereses legales, ¿sobre qué? Jamás pedí que se condenara al pago del saldo que resultara de las cuentas. En realidad lo importante, los intereses, pues sí está bien, pero no los intereses lo que realmente es aquí. Y igual les traje que se fije el plazo de 5 días para hacer efectivo el pago que resultara condenado, pues nunca le pedí que se le condenara al pago del saldo que resultara de las cuentas, pues el tema es que completo. Entonces, por eso es que les decía yo que en esta petición lo más recomendable es prácticamente tomar todo el artículo 218. Entonces, que se declare como guarda de nada, en consecuencia, según los casos, se haga una más de las declaraciones siguientes. La aprobación o improbación de las cuentas, como vimos en cómo no se hizo referencia a la posibilidad de la aprobación, la condena al pago del saldo que resulta de las mismas, que es importantísimo y en esta demanda no está. La condena al pago de daños y perjuicios que se mencionaron, la condena al pago de intereses legales y costos que también mencionaron, la fijación del plazo también, y lo de la absolución, que obviamente no sería lo que yo debiera pedir en la demanda. Entonces, lo que nos hace falta aquí es la posibilidad de la aprobación de las cuentas y, esencialmente, la condena al pago del saldo que resulta de las cuentas. Y por último, dice aquí, acompaña 3 copias del presente material y documentos adjuntos. Cuando se trata de la demanda de un juicio oral, en esta parte se acostumbra, se me olvidó decírselos en la otra demanda también les falta esto. En esta parte se acostumbra a hacer referencia a que estoy acompañando la plica. Entonces, yo podría decir, acompaño 3 copias del presente material y documentos adjuntos, implica, o implica que contiene el pliego de posiciones, o al revés, acompaño implica que contiene el pliego de posiciones y 3 copias del presente material y documentos adjuntos. Pero que quede ahí la mención de que estoy acompañando la plica. Y que entonces, como nos dijo, ¿verdad? Que se declare con lugar la demanda y en consecuencia, según el caso, se hagan una o varias de las declaraciones siguientes y se copia el artículo 218. Menos lo último. Menos lo último que hace. ¿Algo más con este caso? ¿Vale? Entonces los veo el jueves, además de la división de las cosas,